Buenos días a todos, chicos, los que están en casa y los que están acá. Queremos que se prendan en focos. Ya vamos a hacer una actividad hoy día. Hay que modificar las fechas de las entregas de los trabajos, por lo cual hoy día vamos a hacer un breve Kahoot. Necesito que de cada grupo escojan a un representante. ¿Sí? Pónganse de acuerdo. Mientras tanto, acá se encienden los focos y seleccionan a una persona por cada grupo. El que gane el Kahoot será el último, ¿sí? ¿Entiende? El que gane el Kahoot va a ser el último que exponga. Ya. A ver, entonces, vamos con los grupos. Me dicen una persona. Esto vamos a tener que modificar, así que... Ya. A ver. Es mejor que acaben pronto eso a que le estén dando largas. Vamos a ver, entonces, estaban los grupos de esta forma, ¿no? Vamos a cambiar estas fechas. Entonces, el día 14 va a haber 2 grupos. Esa es la fecha que se cambia. Y de ahí el 19, el 26 y el 28 son 2 horas y máximo van a haber 3 grupos. En este día 19, en el 26 y en uno de estos va a quedar solo 2 grupos. Entonces necesito que por cada grupo me indiquen el representante. Vamos con el grupo 1. El grupo 1 es del señor Esteves. Vamos a ver. Grupo 1. Ya son 3 del grupo 1. Entre el señor Esteves, el señor Paredes y el señor Parra. Un representante. Somos 4 profes con Tobar Hidalgo. Escucho. Hasta acá, a ver. Si puede modular nuevamente. Que somos 4 profe con Tobar. A ver, entonces de los 4, déjame ver, sería Esteves, Paredes, Parra, sí, y Tobar. Ya, de los 4, una persona. Tobar. Tobar, listo, gracias. Ya, vamos ahora con el grupo 2. Del señor Dustin Núñez. Este grupo 2. El señor Brian Simbaña. Y solo ellos. No, y el señor Smiley Cruz. De los 3, un representante. El señor Núñez. Núñez. Pero que estén conectados ahorita, ¿no? Porque vamos a hacer ahorita. Ya, G2. Vamos ahora con el grupo 3. El señor Joel Mayorga, Diana Dagua, John Bermeo. Sí, Bermeo va a ser el representante. Ok, gracias. G3, listo. Vamos con el grupo 4. De la señorita Inés Almachi. ¿Quién más está? El señor Damián Vizcaíno. El señor Pedro Moreno. Yo hice, señor Moreno. Moreno, listo, gracias. Vamos con el grupo 5. De Nair Solango. Tenemos al señor Jan Rosero. Y... ¿quién más está? El 5. Y Melanie Unapucha, de los 3. Un representante.
Bueno, si no, vamos con el grupo 6. Del grupo 6, ¿quién es el representante? ¿No está? No. Vamos con el 7. Del grupo 7, que es... A ver, vamos con el grupo 7. El señor Justin Campaña, Enrique Calle, Manuel Ortiz. De ellos 3, un representante. Yo, profe. Campaña. Campaña. Campaña, gracias. Campaña, esto sería del G7. Ya vamos con el grupo 8. ¿Se había 8? Sí, aquí está. Juan Aulestia. Osvaldo Chicaiza. Y me falta, ¿quién más? Y el señor Jacob Carrillo. De ellos 3, un representante. Aulestia, Inge. Aulestia, Buenos días. gracias. Buenos días. Yo, Inge, yo. ¿Quién? A ver, no les escucho. Aulestia, Inge, Aulestia. Aulestia, ya, ahí está. G8. Ya, vamos con el grupo 9. Sebastián Beltrán. ¿Tú, el representante? Ya. Miren, así tienen que ser las decisiones, rapidísimo en ese grupo. Bien decididos. ¿Cómo va? G9. Y vamos con el G10, que es del señor Edison Pastuña. Carolina, ¿siguen? Ya. Tenemos 5 minutos. Ustedes. ¿Grupo qué grupo era? Grupos. Vamos a cambiar las fechas de exposición. Tú. Ya, pero déjame poner esto. Dame un segundo, le pongo G6. ¿Qué fecha sería la más cercana? La más cercana, el 14. La más lejana, el 28. Sí. Voy a calificar mejor a los que les toque el 14, ya. Ya. Puedo presentar ahorita de una vez. A ver, vamos con el G6. Era Anaíno, aquí está. Ya me falta del grupo, a ver, tenemos 1, 2, me falta del 3, 4, ya está. Me falta el 5. Inge, yo voy a ser la representante. Una pucha Melanie. Ya, muchas gracias, Melanie. G5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta el 10. Solo falta el 10. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta solo el 10. Dos minutos más. Tú. Ya. Ya el grupo 10 de Carolina. Ya, entonces, vamos a hacer un Kahoot breve para los que son representantes de cada grupo. Sí, claro. Denme un segundo. A ver, vamos a ver. Ya. Sí. Un segundo que no se comparte acá.
Ya, entonces vamos a hacer un Kahoot breve. El código es 220-14-26. Por favor, coloquen el grupo. G1, G2, G3, el grupo que sea. Ya, G9, G6, G10, muy bien, 7. Seis, me falta el 1, el 2, el 3. Ya, muy bien. El 5, el 8, el 3. Inge, ¿qué grupo era yo? El 9. ¿Cuál es? ¿Quién era? Aulestia, Juan Inge. Aulestia, ya, déjame ver. Aulestia. Yo no era el grupo 9. Tú eres el 8, es Aulestia. Sí, tú eres el 9. Ajá, el señor Aulestia es del 8. Falta el 2, falta el 4, el 5, 6, 7, 8. Ya. Se salió el 1. Faltan 2, faltan 2. Falta el 1. 1 y 8 falta. Están 8. El grupo 1 y 8. Vamos a hacer al revés, ¿no? Si el que gana va a ir al final. No, pues. Ah, o si quieren el que gana va primero. Yo les dije eso hace un rato. Falta el 1 y el 8, por favor. ¿Por qué? Porque tienes que ganar después. Eso. Ya falta el 1 y el 8, por favor. Si no, ya el 1 y el 8 quedan para primeritos para el 14. Y ya no hacemos Kahoot. Ya demos 3 minutos hasta 10:30. No. Bueno. Ya está el G8, falta el G1 nada más. Juan Aulestia es de G8. Ya se salió. Hasta 10:30 tienen. Si no, esos dos grupos quedan ya para el 14. Ya dice 10:30. Ya está G8, gracias. Falta solo G1. El G1. Creo que ya tenemos un primer grupo aquí. Yo trabajé. No. Ah, sí, no.
Un minuto para el grupo 1. Va a entrar creo que con segundo. Profe, Dime. es que creo que Tobar Hidalgo nos estaba, pero no deja, o sea, intentamos entrar a otra persona, pero no entró. No nos deja entrar. No, Inge, no deja entrar tampoco. Qué raro, pero el resto de sus compañeros sí pudo. No sé. Ingrese cualquiera de G1. Tienen un minuto. Pero es que intentamos entrar, pero no nos deja con el G1. Con el PIN. 2, 20, 14, 26. Pongan Kahoot Play 2. Ya ahí está, listo. Vean, con las justas. Con las justas, ya. Entonces empecemos, chicos. El ganador va a ser el que exponga al final. O sea, el 28, ¿ya? Al revés. Vamos. Ya dice, ¿qué tipo de arranque de motor consume de 4.5 a 7 veces la intensidad nominal? Arranque directo, estrella triángulo, con autotransformador o con variador de frecuencia. Ya se acaba el tiempo. Ya, la respuesta correcta era arranque directo. Vamos a ver. El grupo 6 en tercero, grupo 2 y el grupo 1. Ya, grupo 7. A ver, entonces vamos a colocar acá. Ya les coloco. Una nomás, ya se acabó. Ya se terminó. A ver, espérenme, ya les muestro ahorita el orden cómo quedaría. Otro. A ver, los ganadores fueron los 3 grupos G1. Vamos a ver, el 28 sería G2, 7 y 6. Ya, G2, G7, G6. Uy, solo 2 grupos han contestado bien, el G2 y el G7. El G6, ¿por qué le pusieron? G6. G6 mal. Ya, a ver, entonces G2 y G7. Ya vamos ahora a los tiempos. Vamos a ver quién respondió más rápido. Ya, vamos ahí, quedaría. G1. Aquí está. G6, G1. Luego tenemos... ¿Ha habido 2 G1s? Trampa, profe, eso es trampa. No, de nuevo.
No, profe, uno debe ser G7. No, G6, G1. Vamos con el siguiente. G1. Ya. G10. G4, G8. G8. G2, 9, 3. G2. G9 y G3. Ya. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. El G5 ni aparece. No. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están dos G2 aquí. G5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Listo. A ver, entonces les voy a compartir. Ok, entonces aquí están los tiempos. Miren, solo el G7 y el G2 respondieron correcto y el resto incorrecto. Y aquí están los tiempos. Entonces, en base a eso queda así. Esto ya no va, quedaríamos así. El grupo 9 y el grupo 3 para el 14 de enero. Entonces vamos a ver el grupo 9 y 3 del 14 de enero. Grupo 4, 5 y 8 el 19. Grupo 1, 6 y 10 el 26. Y grupo 2 y 7 el 28. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ya, hubo un problema en la materia de sistemas digitales y embebidos. Me comentaron que había personas que no trabajaban en el grupo. En ese caso, les he autorizado para los que ya tienen listo de forma individual todos los trabajos, que presenten de forma individual los que ya tienen hecho, y si es que no se han reunido en grupo, pues el resto de compañeros que vean cómo presenté el trabajo. ¿Ya? Sí. Sí. Hay adicional para los que hagan individual. En sistemas, no, igual en máquinas, igual si hay estudiantes, pero en máquinas ustedes seleccionaron sus compañeros. No seleccionaron, ya. Entonces, si es que pasa eso también en máquinas, de igual forma me comentan y hay nota adicional para los que hagan individual. Exoneración del examen también puede haber. Se hacen individual, ajá. En el de... Que hagas todo, solo. Todo el trabajo. Todo lo que propuse para un grupo, todo lo hagas solo. En máquinas. Yo me iría por hacer el trabajo solo. El examen es acumulativo, ¿no? Y va a ser presencial. Ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta adicional de lo de máquinas? Ya quedamos claros con las fechas. Ya estamos todo claro. Entonces, en cuanto al tema de material que vamos a tratar este último día de esta semana y la siguiente semana, se trata acerca de las máquinas síncronas y asíncronas. El material ya está subido en la plataforma, pero no lo habíamos explicado, ¿no? Tenemos dos tipos de máquinas que son muy similares. ¿Cuál es la variación entre ambas? Vamos a tener las que son las asíncronas y las síncronas, como les decía. Ambas máquinas, la diferencia radica en la velocidad de campo magnético. En el caso de las máquinas asíncronas, como su nombre lo indica, no van en sincronía con la velocidad del campo magnético. Sí, hay una ligera variación. Y en cambio, las máquinas síncronas van en sintonía con la velocidad del campo de magnetización.
A las máquinas asíncronas también se conoce como máquinas de inducción y son los motores de los cuales nosotros hemos hecho dimensionamiento, hemos hecho corrección de factor de potencia, hemos trabajado con motores de inducción, porque las máquinas síncronas, en cambio, se utilizan con mayor capacidad para ya procesos industriales que son muy grandes. Ya vamos a ver. De hecho, todo el material ya está subido en la plataforma. Aquí ustedes tienen todo ya subido. Aquí está, ¿no? Máquinas síncronas, asíncronas, tipos de máquinas, las máquinas síncronas. Y acá tenemos los arranques. Arranque de motores y arranque de motores. Entonces, todo ya está subido. Me parece que solamente me falta subir los ejercicios, que eso ya les subiré la siguiente semana. Y haremos aquí también. Entonces, como toda máquina, en este caso estamos tratando los motores asíncronos o motores de inducción. ¿Qué tiene un motor? Ya sabemos, un rotor y un estator. En el caso de las máquinas asíncronas, ese rotor y ese estator van a girar en la misma, con una ligera variación en la velocidad. Entonces tendremos las dos partes, ¿no? El rotor y el estator. El rotor ya sabemos que va a estar fijado aquí, va a estar fijado, y el estator va a estar fijado y el rotor será el que se mueve en función de este campo magnético que se va generando. Tenemos dos tipos de máquinas de inducción o motores de inducción, los que se denominan motores de jaula de ardilla o también conocido como de rotores lisos y motores de rotor de banado. En el primer caso, el de jaula de ardilla es muy utilizado en ciertas aplicaciones industriales y ustedes van a encontrar en alguna bibliografía, en algunas aplicaciones, los motores de jaula de ardilla. ¿En qué radica este tipo de motores? Básicamente va a ser en cómo están constituidos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una serie de barras conductoras que están colocadas dentro de unas ranuras hechas en la superficie del rotor. En cambio, los de rotor de banado tienen un arrollamiento trifásico completo, que es una imagen reflejada del devanado del estator. Otro detalle importante es que tienen anillos rosantes montados en el eje, y los devanados del rotor se pueden poner en cortocircuito a través de un conjunto de escobillas que van a estar en contacto con estos anillos rozantes. ¿Cuáles son las partes principales? Vamos a tener un estator, un devanado del estator y un devanado del rotor. El estator va a estar formado por un devanado de cobre trifásico que está arrollado a un núcleo de hierro laminado y es el que se encarga de generar el campo magnético. Si nosotros no tenemos el estator y tenemos únicamente el rotor, no se va a generar ese campo magnético y por lo tanto no se va a mover el rotor dentro del estator. Tenemos también el devanado del estator. A este devanado del estator también se le conoce como devanado de una máquina síncrona. El devanado del rotor está en cortocircuito y con frecuencia no va a tener conexiones al exterior. Las corrientes que se inducen en él por la acción del transformador procedente del devanado del estator. Entonces, si nosotros recurrimos a la parte constitutiva, vemos que el estator será quien va a estar en conexión directa tal vez con la fuente, mientras que el rotor no va a tener conexión alguna al exterior. ¿Ok? Ya, aquí está otra imagen en donde se detalla más todos los elementos que constituyen estos motores asíncronos. Entonces, miren, vamos a tener un eje. Esto va a ser el rotor. Dentro de este rotor hay anillos deslizantes. Vamos a tener un bobinado. Cada uno de estos anillos deslizantes tiene escobillas y aquí nosotros podemos conectar unas resistencias de arranque. Acá tenemos en el rotor, en cambio, en el estator un bobinado y esto va a ingresar aquí, ¿no? En el estator va a ingresar este rotor. Entonces tenemos aquí un eje. Estos ejes también se pueden dimensionar de acuerdo a los materiales y también se puede definir el número de anillos que dependerá del funcionamiento de este motor asíncrono. Entonces, en cuanto al estator bobinado, nosotros ya sabemos que son equipos, son máquinas que están constituidas de materiales ferromagnéticos. En el caso del estator bobinado va a estar realizado de acero perforado y montado como un cilindro hueco, como lo observamos acá. La parte interior va a ser un armazón de hierro fundido o de aluminio. Unas bobinas que están distribuidas en 3 fases se van a distribuir en las ranuras del interior de esta circunferencia. Las bobinas de este estator están desfasadas 120 grados entre sí.
Esto cuando ya hagamos el diagrama fasorial o analicemos el diagrama fasorial. El sentido de arrollamiento de las bobinas es tal que cuando esta corriente va pasando a través de ellas, se va a inducir el campo magnético. Eso ya sabemos nosotros porque básicamente siempre va a ser el funcionamiento de un campo magnético, como vimos al inicio, de un núcleo ferromagnético, y teníamos la corriente, se inducía el campo magnético y ahí empezaba a funcionar. Lo mismo va a ser. Ahora tenemos el rotor bobinado del motor de inducción. Como ya les decía, aquí tenemos los elementos. Miren, a los anillos rozantes nosotros lo que hacemos es conectar ciertas resistencias para el arranque de este tipo de motores. Ya, ¿qué elementos nomás va a tener? Un eje giratorio, tenemos un par de cojinetes, tenemos las placas que están montadas y se llaman anillos rozantes o también anillos deslizantes en alguna bibliografía. Tiene una barra de hierro, como vemos acá, como un eje, que va a encargarse de mover toda esta carga mecánica del rotor dentro del estator. ¿Cuáles son los aspectos constructivos de estos motores? Nosotros ya habíamos visto esta misma imagen para la parte de dimensionamiento de disyuntores y de guardamotores. Cuando nosotros ya nos encontramos con una máquina física de este tipo, vamos a tener una caja de terminales o también conocida como bornera, en donde se procede a inyectar la tensión dependiendo de la distribución o del tipo de arranque que necesitemos. ¿Sí? Puede ser dos tipos de arranques, de estrella, triángulo, como ya lo veíamos, o si no, también podemos incluir otro tipo de arranque como un variador de frecuencia. Ya, dentro de la placa, ustedes también ya tienen idea de cómo interpretar todos estos datos con los que se van a encontrar, ya pueden definir y saber de qué tipo de motor se trata. Entonces, por ejemplo, aquí no nos dice qué tipo de motor es, pero hay ocasiones que sí nos colocan si es síncrono o es asíncrono. ¿Cómo yo puedo definir cuándo es síncrono o es asíncrono? Directamente yéndome a la parte de la placa técnica, coloco este serial y verifico qué tipo de motor es. Pero generalmente para aplicaciones que son de baja potencia se utilizan los motores de inducción o motores asíncronos. Ya cuando tengamos motores con elevada potencia ya en el campo industrial van a ser la mayoría síncronos. ¿Qué más? Vamos a ver los aspectos constructivos. Ya sabemos que tiene un rotor que se introduce en bobinado trifásico. Vamos a tener un rotor que se va a conectar al exterior, como ya lo vimos, por medio de escobillas y anillos deslizantes. Este rotor, como ya lo vimos acá, se pueden conectar a resistencias de arranque. Miren, aquí están las resistencias que van a estar conectadas a cada uno de los anillos rozantes. Ya, ¿esto para qué se conecta? Van a decir, ¿no? ¿Para qué conectamos esas resistencias? Para reducir el valor de la corriente que se utiliza cuando estamos haciendo funcionar el motor. Nos permite también incrementar el par de arranque y conforme la velocidad del rotor va aumentando, también va aumentando este valor de las resistencias y se reducirán hasta llegar a 0, lo que permite mantener un par alto. Aquí tenemos algo del funcionamiento de este tipo de máquinas. Entonces, miren, ahí tenemos el rotor. Vamos, como ven, el rotor será el que se conecte tal vez a la parte de energización externa. Aquí está hecho de aluminio, este elemento del estator. Tenemos el bobinado más adelante, ¿sí? Que puede ser de cobre. Y se va a generar un campo magnético entre el estator y el rotor. Entonces empieza a girar aquí. Hay también ejercicios, por ejemplo, para definir cuál será el sentido del campo. Esto va a ser en función de la regla de la mano derecha que vimos anteriormente en láminas, en material anterior. Entonces, miren, ahí tenemos el campo magnético. Esto va relacionado directamente con la velocidad de sincronización que va a tener estas máquinas. Como les decía, la velocidad entre el campo magnético, la velocidad de rotación del rotor y la del estator va variando en función de si son máquinas síncronas o asíncronas. Las asíncronas van a tener una ligera variación, puede ser que haya una diferencia mínima entre ambas velocidades, mientras que las síncronas van a tener la misma velocidad, la velocidad de sincronismo. ¿Sí? Entonces aquí nos decía que la velocidad del rotor era igual a la velocidad del campo magnético.
Ya más adelante sabremos que la velocidad de rotor va a ser menor a la de campo magnético y aquí nos habla de una velocidad de deslizamiento que va a ser igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor. Eso lo vamos a ver porque ya va habiendo esa ligera variación. Como estamos hablando de máquinas asíncronas, va a llegar un punto en que esas velocidades ya no son iguales, son un poco diferentes. Entonces, por eso son las máquinas asíncronas, por eso coloco aquí. Va aumentando, va viendo esa variación del campo magnético en sí, de cómo se va generando ese campo magnético, ¿sí? Entonces ya cuando, por ejemplo, cuando veamos las máquinas síncronas, miren, este es un detalle importante. Entonces va a llegar un punto en que esas velocidades no son iguales. Y por eso tenemos las máquinas asíncronas, porque esa velocidad no va a ser igual. Puede que sea por décimos o por poco, pero a la final no van a ser iguales. Luego, en las máquinas síncronas, esa velocidad se va a mantener igual a lo largo de todo el funcionamiento del equipo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y en qué me afecta cuando dejan de ser iguales? O sea, Igual va relacionado con el par, con el torque, con eso va relacionado, con la velocidad y con la frecuencia de funcionamiento también de la máquina. Entonces, por ejemplo, cuando hagamos los ejercicios de las máquinas síncronas, tú vas a ver que esa velocidad va a ser también que dependa de la frecuencia de funcionamiento de sincronismo, del rotor y del estator, y también con el par. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿En casa alguien alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces vamos con la lista, por favor. A ver. Ya, en esta materia no tenemos personas con riesgo académico, todos estaban sobre el 30 y algo. Sí, en esta no había, porque había que asignar unas tutorías, pero en el caso de ustedes no. No había. Yo preguntando si alguien tiene alguna duda. Ya estaba bajado el volumen. Ya, vamos a ver, entonces vamos con la lista, por favor. Ya lo de la lista de los grupos, ya lo subo al finalizar la clase. Vamos con Inés Almachi. Ah, ya, pero sí se conectó hace un momento. Ya, Juan Aulestia. Presente, Inge. Gracias. Sebastián Beltrán, si está acá. John Bermeo. Enrique Calle. Justin Campaña. Presente, profe. Gracias. Jacob Carrillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, gracias. Carlos Carrión, está acá. Osvaldo Chicaiza. Presente. Gracias. Naid Solango. Presente, Inge. Gracias. Smiley Cruz. Presente, Inge. Gracias. Diana Dagua. Presente, Inge. Muchas gracias. Brian Esteves. Presente, Inge. Gracias. Anaí está acá. Enrique Guamán. Presente, Inge. Gracias. Jaime Hidalgo. Presente, Inge. Gracias. Joel Mayorga. Presente, Inge. Gracias. Pedro Moreno. Presente, Inge. Gracias. Dustin Núñez. Presente, Inge. Gracias. Manuel Ortiz. Alexander Paredes. Presente, Inge. Gracias. Carlos Parra. Edison Pastuña. Presente, Inge. Gracias. Carlos Parra, presente. Gracias, Carlos Parra. Ya está. Jan Rosero. Brian Simbaña. Presente, Inge. Gracias. Carolina está acá. Odalis Tenelanda. Robinson Tobá.
Gracias. Robinson Toa. No. Melanie Unapucha. Presente, Inge. Gracias, Melanie. Darien Velasco. Presente. Gracias. Y Damián Vizcaíno. No, ya. Listo, Inge, señores. disculpe. Dígame. Inge, fue al bañito y no me tomo lista, Inge, perdón. Sí, sí, ya está. Ya está registrado. Ok, entonces Gracias, que Inge. tengan un excelente fin de semana, señores. Continuamos la siguiente semana. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego.